worship you. I live to worship you. ¿Qué necesidad tenemos como hijos de Dios de quitar el pecado? Porque Él vino a quitar el pecado. Y cuando digo quitar el pecado, tiene que ver con lo que nos condena, con lo que nos acusa y con aquellas cosas que pueden dar lugar a esas influencias del otro reino. Fíjense que el apóstol hablaba de un reino llamado Babilonia, que tiene que ver con un reino de tinieblas, con un reino de reyes. Y cuando hablamos de reyes, es trono, mi amado. Trono, gobierno. Y cuando hablamos de trono, tiene que ver con qué lugar nosotros le damos al trono de Cristo para que ese otro trono de Satanás no pueda tocarnos, no pueda influenciarnos. El apóstol venía hablando de reyes, reyes de las tinieblas, reyes de Babilonia. Qué bendito es nuestro Dios, iglesia, porque Él saca a luz las estrategias que quieren sacar al pueblo de Dios de la bendición que viene. Entonces Él hablaba de algunos reyes. Uno de los reyes hablaba de Nimrod. Nimrod era un rey babilónico. Babel es confusión. Estos son tiempos de confusión económica, estos son tiempos de confusión en los aires, estos son tiempos de confusión en la misma iglesia de Jesucristo. El apóstol hablaba de salir de Babilonia, y cuando dice salir es porque en algún momento hemos entrado, y esto tiene que ver con contaminaciones, influencias espirituales. Nimrod significa rebeldía, y fíjate que cuando yo me voy a buscar esa palabra rebelde, es una palabra hebrea que significa mará o mara, y también significa amargura. Entonces yo relacionaba la rebeldía con la amargura. Fíjate que hay dos reyes ahí interactuando. Un rey de Babilonia, Nimrod, y otro rey que nombró el apóstol el domingo, que significaba amargura. La amargura tuvo hijo. Fíjense que es algo más fuerte, porque es una doble amargura. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo puede ser esto? Y fíjate que la rebeldía tiene que ver con una oposición a Dios. Y a veces nos encontramos situados en ese lugar contra el cual tenemos que batallar, mi amado. ¿Por qué? Porque se opone a Dios, al plan de Dios, a la visión de Dios. Y es una batalla constante que tenemos los hijos de Dios, los siervos de Dios, las siervas de Dios. Tenemos que pelear cada día, cada noche, contra esos pensamientos que se levantan en contra de Dios. No en contra de una autoridad, en contra del mismo Dios. Y si yo me opongo a Dios, porque en realidad me opongo quizás a una autoridad, pero me estoy oponiendo a Dios. Y al oponerme a Dios, estoy expuesto a esas influencias de Babilonia. Ahora, yo también podía ver que la rebeldía viene de amargura. Y la amargura viene de injusticia. La injusticia que no puedo perdonar. Porque uno puede vivir injusticias, pero esas injusticias uno perdona, o va y pide perdón, o perdona a la persona. Pero cuando se transforma en amargura, cuando nosotros no podemos perdonar, decimos que perdonamos, pero hay algo adentro que
hay una resistencia, hay un rechazo. Y bueno, estas son batallas, mi amado. Batallas que tenemos que vivir, pero el Señor me llevó a algo más profundo. Porque yo podía ver esto, mi amado. Esas influencias babilónicas que el apóstol hablaba, si nosotros estamos sanos, no pueden. No pueden. El problema es cuando estamos enfermos. El Señor Jesús dice la palabra que Él se compadecía de ver las ovejas afligidas, angustiadas, como sin pastor. Fíjense qué fuerte, quiere decir que el afligido no puede estar con su pastor, no puede estar, no se deja pastorear. Fuerte esto, porque Él decía, como ovejas sin pastor. Y Él se compadecía. Y yo podía entender, mi amado, que le dolía en el corazón ver esas ovejas lejos de Dios. Esas ovejas que entraron en una aflicción por olvidarse de Dios, por olvidarse de lo que Dios hizo. Y podemos ver muchos en la Biblia que dicen, hijo de Abraham, hija de Abraham, con un espíritu de enfermedad que hacía 18 años que la tenía encorvada. Esa mujer era hija de Abraham, un varón próspero, rico, bendito, cuya herencia iba a ser bendecida. Y esto también tiene que ver con Cristo. Cristo, nuestra herencia. Y por supuesto todo lo que nace de Cristo es bendito, y toda herencia y todo fruto que nace de Cristo es bendito. Pero puedo ver que la amargura, el engaño, la injusticia puede debilitar nuestra comunión con Dios, puede debilitar las promesas de Dios. El apóstol hablaba que el amargado no puede dar fruto, no puede tener experiencias con el Espíritu de Dios. Mire qué diablo que sabe dónde darnos. ¿Para qué? Para que no podamos orar, para que no podamos tener comunión con el Padre, con la bendición del Padre, con la paternidad de Dios. Entonces, lo primero que hace es quitarnos esa identidad de hijos, de hijas. Entonces yo podía ver que cuánto necesitamos sanarnos. ¿Por qué? El violento es violento porque sí. El agresivo es agresivo porque sí. El violador es violador porque sí. Jezabel, la mujer jezabélica es jezabélica porque sí. Ahora, si como iglesia tenemos que pararnos a sanar, tenemos que ir ahí, al origen, a la sanidad, a la restauración, y no seguir metiendo más semilla, más cizaña en una vida que está herida. Entonces, como iglesia, hemos sentido replantearnos muchas cosas que tienen que ver con una sanidad más profunda. El apóstol hablaba de un Eliseo que era malhumorado, mal carácter. ¿Usted cree que el mal carácter y el mal humor es porque sí? Si usted nació en un vientre familiar calentito, con caricias, con amor, con padre, con madre, ¿va a salir con un carácter como Eliseo? ¿Podrido? ¿Por qué se pudrió?
porque el origen no fue bueno. El origen de su nacimiento no fue bueno. Entonces ahí, en el origen, empiezan todos los problemas de toda una vida que no podemos a veces resolver, y menos vamos a resolver la del otro, o la de nuestra esposa, o la de nuestro esposo, o la de nuestros hijos. ¿Se va entendiendo? Entonces, el Señor me llevó al cordón umbilical. Y fíjese que a través del cordón umbilical, que es sangre, que pasa de la madre a un hijo, no solo se pasa lo que come la madre, que ya también es un problema, porque lo que come la madre puede comer droga, puede comer cigarrillo hasta más no poder, puede comer o tomar vino. Imagínese hoy qué nos espera como iglesia y desde hace unos años con los hijos que están engendrando algunas familias. Entonces vamos a tener que prepararnos, porque si nosotros tenemos los conflictos que tenemos, imagínense los que vienen. Pero ahora yo podía ver que en un cordón umbilical no solamente se pasan los nutrientes, sino las emociones. Las emociones, miedos, temores, inseguridades, odios, tristezas, estrés, iras. Y fíjese que me fui a buscar algunos estudios y quiero mostrarle, a ver si podemos. Mire, las emociones del bebé antes de nacer. Quiero decirte algo. Antes que el bebé se forme, antes que el papá embarace a la mamá, antes que se forme la primer célula, usted ya existía. ¿Por qué, pastora? Lea Jeremías 1:5. ¿Qué dice la palabra? Antes que te formara, ¿qué dice? Antes que te formara en el seno materno, te conocí. Antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Fíjese esto, ¿qué quiere decir? Que un niño puede ser consagrado antes a las tinieblas o a la luz. Por ejemplo, el nombre Guadalupe, le han puesto ese nombre porque era lindo o porque ese santo representaba para esa familia una fe. Entonces, ¿sabe qué? Eso tiene que ver con entrega, dedicación. Hay nombres en los cuales hay entregas a demonios, espíritus inmundos, en los que necesitamos ser libres de esa idolatría que aún nosotros, siendo inocentes, podemos heredar de nuestros padres. ¿Se va entendiendo? Y dice la palabra, antes que te formara, te conocí. ¿Qué quiere decir esto? Que había una existencia. ¿Y cuál era esa existencia? Todas las circunstancias, herencias, ancestrales, hasta la tercera, cuarta generación. Circunstancias del embarazo que gestaron su alma. ¿Se va entendiendo?
Su alma fue gestada en el embarazo. Un alma es gestada de las emociones familiares, ancestrales, de todo lo que viene a través de la sangre y a través del cordón umbilical. Fíjese qué fuerte. Mire qué tremendo, mi amado, porque una mujer embarazada tiene que ser cuidada de tal manera que realmente no entendemos que el alma de ese bebé, de esa criatura, se está gestando para toda la vida. Para toda la vida. Entonces, muchas cosas que somos, que hacemos, ni siquiera son circunstancias nuestras, sino circunstancias que traemos. Fíjese, acá me fui a buscar algo, dice, ¿cómo afectan las emociones del bebé? Bueno, lógicamente, si usted ha engendrado en el vientre un bebé, lo ha esperado con amor, lo ha acariciado, como muchos matrimonios vemos cuando están esperando un bebé, cuando tienen la noticia de que viene una criatura, lo esperan con tanta felicidad que le hablan, le cantan, le ponen canciones. Pero imagínese si la circunstancia es otra. Si usted vivió amargada todo el embarazo, si usted vivió depresiva todo el embarazo, afecta hasta las neuronas del bebé. Hay incapacidades cerebrales por causa de embarazos malformados, embarazos abortados, prematuros, nacimientos. Pero bueno, eso es otro tema, porque fíjese que el área del alma se forma primeramente por la preconcepción, el preparto, antes del parto. Hay 9 meses en donde ese bebé convive con su mamá y con un ambiente que puede ser de violencia, puede ser de golpes, puede ser de rechazo, puede ser de odio. Imagínese que esa criatura va a llevar en su alma lo que le pasó a ese cordón umbilical. Es fuerte, mi amado, porque los diablos saben. El diablo sabe. Un día yo estaba en un lugar hace muy poco y pasó una gitana y me dice, afligida, el diablo me hablaba y me recordaba mi origen. El diablo siempre va a recordarte tu origen. El diablo siempre va a recordarte porque sabe cómo fuiste engendrada. Yo podía ver, mi amado, cómo fui engendrada. Y fue terrible mi engendramiento. Prácticamente mi padre no quería saber nada. Mi madre, una mujer que pasó prácticamente el embarazo sola. Tal es el día que nazco y que mi padre era más importante las fiestas, la noche, que yo. Entonces el Señor puso un ángel, una amiga de mi mamá, que fue a buscar pañales. Estos son figuras, mi amado. Pañales, a desinfectar esos pañales para cubrir mi desnudez. El Señor me dijo, cuando vos naciste no había lugar para vos.
No había lugar para vos. Nadie te esperaba. ¿Cuántos pasamos eso, mi amado? Mi madre, una mujer que nunca supo si realmente era hija o no hija de sus padres, porque su madre, sería mi abuela, nunca le hablaba. Y yo de chica recuerdo que ella siempre pasaba en la máquina de coser todo el tiempo trabajando, y trabajaba, y iba, y trabajaba para una empresa, para otra. Y mi mamá me recordaba siempre, yo era chica, Lucila, y jamás ella me hablaba. Enojada. Mi abuelo, hijo de un hacendado, donde mi bisabuela era mucama, fruto de un adulterio. Mi abuelo luego hace lo mismo con su vecina. Y tenía otra hija de la misma edad que mi mamá. Yo podía ver, mi hermano, que en tu alma se forma todo eso. En tu alma, a través del cordón, va todo eso. Y vos en un momento te encontrás en una tentación o te encontrás en una situación y decís, ¿por qué? Si yo no quiero ser así. Yo no quiero vivir así. No quiero esto que siento. Pero puedo entender esto también, mi amado, que la batalla de afuera del reino de Babilonia es contra tu alma. Porque tu alma es otra persona que gobierna tu vida en contra del espíritu. Entonces, mi amado, fíjese, le puedo dar otro ejemplo. Y le decía, mire, esto lo pude investigar. Dice, ¿qué emociones siente el bebé? Miedo. En casos de violencia doméstica o abuso sexual, prevalece un constante estado de miedo. El miedo, mi amado, paraliza. El miedo no te permite caminar, no te permite avanzar. El miedo es una de las entidades más fuertes en nuestra vida de cristianos, de creyentes. Para alcanzar los planes de Dios, vamos a estar hablando del miedo, porque es la primera entidad que operó en contra nuestro. Dice que un estudio reveló que cuando un padre y madre se gritan, el bebé se ve agitado en el ultrasonido. Esa energía negativa afecta al bebé. Además de lo que le dice a la madre, tristeza. Las penas pueden perjudicar la salud de la madre y manifestándola al bebé. ¿Sabe que a veces yo puedo ver bebés que lloran, angustiados, recién nacidos? Y uno dice, ¿qué es? Me han traído bebés, a veces los papás que no saben qué hacer. Pero hay que preguntarse cómo fue su gestación, cómo fue formada su alma en el vientre. ¿Se va entendiendo? Dice la ira, estar enojada puede acelerar el ritmo cardíaco, la presión arterial, los vasos sanguíneos, comprometiendo el suministro de sangre del bebé. Fíjese, mi amado, ira se pasa por el cordón umbilical. Un Eliseo
Era terrible, vengativo. Por una burla, llegó a maldecir a 42 personas y fueron despedazados por un oso. Ahora mire, yo podía relacionar esto. ¿Por qué Eliseo pedía doble porción? Hay una ley en el Antiguo Testamento que el hijo de madre aborrecida, si era primogénito, recibía ¿qué? Doble porción. Él sabía eso. Él sabía que necesitaba esa doble porción para poder cumplir el llamado que él tenía. Creo que está en Deuteronomio 21, miren, fíjese. Pero no importa, después usted búsquelo, pero lo que tiene que ver con esto es que mujer aborrecida, tiene que ver con no amada, no rechazada, no tenida en cuenta, abandonada por cada hombre. ¿Usted cree que eso no influye en la vida de un hijo? Mire, le voy a mostrar ejemplos que traje. Lea. Fíjese qué fuerte. Lea era una mujer aborrecida, ¿sí o no? Sí. Acompáñenme a Génesis 29:32. Lea era una mujer rechazada, una mujer que Jacob no amaba, una mujer que constantemente veía al hombre que amaba con otra mujer. ¿Eso qué es? Amargura. ¿Usted cree que esa amargura estuvo en el vientre? ¿Cuántas veces ministro y atiendo mujeres embarazadas, afligidas, enfermas, desesperadas, angustiadas? Aún cuando una emoción, un sentimiento se acumula, se hace espíritu. Y ese espíritu después hay que sacarlo. Imagínese un bebé formado en un carácter airado de una mujer, en un carácter violento de una madre. ¿Cuántas cosas, mi amado, como hijos de Dios fracasamos? Fracasamos en matrimonios por ser violentos. Fracasamos en matrimonios por ser amargados, por vivir heridos, aún en el vientre, que no tiene que ver con tu presente. Yo muchas veces atiendo gente en la que me encuentro con que la raíz del problema no está hoy. La raíz del problema es de hace mucho, aún de su origen. ¿Y cuánto necesitamos conocer? ¿Saben lo que me decía el Señor? Conoce tu alma. Porque cuando conozcas tu alma, vas a poder conocer a los demás. Y vas a tener compasión de los demás. Y vas a entender por qué está como está. Muchas veces ministramos y nos hemos encontrado dando fórmulas que no funcionan. O queriendo que la gente cambie y no cambia. Y porque no cambia, ya no sirve. O no la podemos atender. Una adúltera, una prostituta, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a condenar como los religiosos que condenaron a la mujer adúltera? Fíjense en que el que no tenía pecado no la condenó.
Nosotros pecadores condenamos. Tu alma no está sana, está contaminada. Los fariseos, el Señor los detectaba y les decía, todo el tiempo piensan mal en sus corazones. No le decía lo que hablan, iba a sus pensamientos del corazón. Corazones que solo querían vanagloria, orgullosos. ¿Sabes que en nuestro origen hay orgullo? En nuestro origen hay necesidad de vanagloria. Esos son enemigos. Ahora te lo voy a mostrar en Ezequiel 16. Pero mira, acompáñame, te voy a dar un ejemplo acá. Dice 29:32, concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén. Por cuanto el Señor ha visto mi aflicción. Sin duda ahora mi marido me amará. Evidentemente, Jacob nunca la amó. Ese hijo era un hijo de aflicción. Ahora, fíjese la bendición que le da el Padre en Génesis 49. Acá. Génesis 49, donde habla de Rubén. Creo que es 2 o 3. Mire lo que dice el padre de Rubén. Tú eres Rubén. Este fue el primer hijo, hijo de su aflicción. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder. Seguimos. Incontrolable como el agua. ¿Sabe que me fui a buscar esa palabra en hebreo? Y esa palabra en hebreo es violento, es lujuria. Fíjese, quiero buscarlo. Acá. Inestable, vagabundo, errante, impetuoso. Esa palabra en hebreo significa todo esto. Gente errante, gente que ha sido fruto de una aflicción, de una amargura, porque esto tiene que ver con hijo de amargura. Fíjense que el apóstol hablaba de una entidad, de un rey que venía y contaminaba. Pero ahora yo te pregunto, ¿esta contaminación ya no vino desde el vientre? Y estaba dentro de la persona, no estaba afuera. Porque este Rubén era hijo de amargura. Y esa palabra en hebreo tiene que ver con un resultado de la falta de amor, concebido en una carencia absoluta de paternidad. Entonces a veces nos encontramos diciendo, ¿y por qué ando como ando? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué no puedo quedarme quieto en un lugar? ¿Por qué no puedo sostener un matrimonio? Que hay varones que andan huyendo, mi amado, que tienen familia en una provincia, en otra, dejan hijos en un lado, se van, huyen, escapan. Ahora, es una persona aborrecible. Fue hijo de una aborrecida. ¿Y sabe lo que está logrando? Ser aborrecible. Esto es lo que hace el diablo, mi amado. Muchas veces nosotros andamos buscando el sentido, el porqué de algunas cosas. Pero quiero decirle algo, muchas veces nos encontramos ministrando gente una vez, 2 veces, 3 veces y no encontramos el porqué. ¿Hemos ido a su origen?
hemos ido a la formación de su alma. Entonces nos encontramos con gente que entra en perversiones, gente que por falta de amor busca una familia, otra pareja, otra mujer, y nunca son felices. Y por eso los vamos a condenar. Por eso vamos a decir, este no merece. Si el Señor vino a buscar a los aborrecidos. Como hablábamos el lunes, el Señor no vino a los que se creen justos. Él vino a los que necesitan médico. ¿Quién no necesita, mi amado? Nos encontramos en 20 años de camino y nos encontramos con hijos, siervos, ministros que han caído y que se lamentan, pero no han sido sanados en lo profundo, mi amado. Y esa alma ha sido gestada en iniquidad. David dijo, he sido concebido en iniquidad. Él estaba diciendo, mi alma fue gestada en el adulterio, en la iniquidad. Pero también puedo decir, gracias papá, porque vos viniste a buscarnos. Porque si éramos aborrecidos, hoy podemos saber que hay algo más alto, que es el llamamiento de Él. Los dones de Él, dice su palabra, que el llamamiento y los dones son irrevocables. Pero tenemos que mirar un poco más alto. Porque fíjese que Eliseo, con todo lo que tenía encima, él ya había sido elegido por Dios. Él ya había sido llamado por Dios. Al Señor no le importa tu origen. A Él le importa que lo sigas, que lo reconozcas, que lo entiendas. Gloríese en que me entiende, dijo el profeta, que yo soy el Señor que hago derecho y justicia aquí en la tierra. Dale un fuerte aplauso a Él, iglesia. Entonces, ¿quién no tuvo familia? Mi padre era maravilloso en casa, pero él afuera se olvidaba que tenía hijos, que tenía familia, y se quedaba del viernes hasta el lunes en fiestas. Y él siempre me decía, corramos la mesa que quiero bailar. Todos los cumpleaños, ¿quién me lo celebraba? Mi papá, porque él todo fiesta, vamos a tomar champán, me decía. Era un fiestero bárbaro. ¿Pero qué? A los 3 años estaba solo. Su madre tenía que vivir trabajando, eran 12 hermanos. Su padre fallece y se cría solo. A los 8 años ya estaba trabajando, mi amado. Imagínese todo lo que debe haber vivido. Él no tuvo niñez, entonces era un niño. Era un niño y él jugaba al ser padre, a proveer, pero no sabía, mi amado. Hasta que entró casi en la muerte. Pero desde allí el Señor lo rescató. Él se estaba muriendo. Pero desde allí el Señor le dijo, basta, no quiero que sufras más. Quiero ahora rescatarte y que reconozcas que yo soy el que te hice nacer. Yo soy el que te traje a este mundo. Pero te separaste, me dejaste. Me abandonaste. Pero te vine a recoger, te vine a buscar. Y desde ese día mi padre era el más feliz.
y vivía en comunión con papá del cielo, y él en su habitación se quedaba horas y horas con el Señor, mi amado. Él se enamoró de Cristo, ¿pero por qué? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Nosotros creemos a veces que el Señor nos perdonó algunos pecaditos, pero ¿sabes que te perdonó los pecados tuyos, los de tu padre, de tu madre, de tu abuelo, de tu abuela, de tu bisabuela y de todas las generaciones? Él perdonó nuestros pecados, Él nos sanó, iglesia. Por eso, mi amado, tenemos que seguir a Cristo. No hay otro camino. Cuando vos querés huir, cuando vos estás haciendo las cosas mal, es porque hay influencias, hay enemigos aún dentro tuyo. A veces nos preocupamos por las influencias de afuera, pero no nos preocupamos por lo que siente nuestro corazón, por lo que hay en nuestra mente. Hay guerras en nuestro corazón, hay odios, hay pleitos, hay venganzas. ¿Y por qué, mi amado? Si el deseo de Dios fue engendrarte, como le dijo al profeta, antes que te formara, yo te conocía. Pone tu nombre, yo te conocía. Y no solo eso, te consagré. Si Él no nos hubiese consagrado, iglesia, nosotros no podríamos estar en este lugar. Esto no debemos olvidarnos. No debemos olvidarnos que antes de todo ese rollo que traíamos, antes de ser aborrecidos aún, antes de ser rechazados, antes de no haber recibido amor, había un llamamiento más alto, iglesia, del cual tenemos que ser agradecidos, del cual no podemos olvidar y del cual merecemos o tenemos la responsabilidad de actuar como actuó nuestro Padre. Porque tendremos que dar cuenta de cada alma y de cada oveja, mi amado. Pero a veces nos olvidamos de dónde salimos y juzgamos como si fuera que hoy somos justos, rectos. Hay orgullo. Ese es un enemigo de origen. De origen. Cuando no podés humillarte, mi amado, hay un enemigo. Mira, no vamos a seguir con esto porque esto lo podemos ver en otro momento. Pero vamos a Ezequiel 16 porque ya es tarde. Algo que me impactó. Tu origen. Ezequiel 16 viene hablando de nuestro origen. Es tremendo. Y habla de enemigos. Fíjate que dice la palabra, Ezequiel 16:3. Así dice el Señor Dios de Jerusalén. Por tu origen y tu nacimiento, eres de la tierra del cananeo. Tu padre era amorreo y tu madre etea. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical. ¿Qué significa eso? Si nos cortaron el cordón, si no, no andaríamos con una soga. Nos cortaron el cordón, pero ¿sabes cuál no nos cortaron? El emocional, el alma. Ese pasa, ese queda, ese entró. Toda la herencia, todos los nutrientes de iniquidad, todas las emociones dañadas que vienen en el vientre, han venido a dañar nuestra existencia, nuestro futuro. Entonces, fíjate lo que dice. El Señor es perfecto, mi amado. Esto es el Antiguo Testamento. Dice, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón. No fuiste libre.
tenés que limpiarte. Y cada día tenemos que limpiarnos, mi amado. Cada día. Y si creemos que estamos limpios, estamos en peligro. Porque Dios todos los días nos revela cosas nuevas. Y mira lo que dice, no fuiste lavada con agua para limpiarte. No fuiste frotada con sal, significa santidad. Ni envuelta en pañales. Bueno, así vine yo. Así llegamos muchos, en un estado calamitoso, en un estado en el que formamos un carácter que ni siquiera sabemos por qué. Yo no me podía defender, yo era una persona insegura. Cuando me atacaban o cuando me preguntaban, no contestaba y me quedaba muda y no podía hablar y no reaccionaba, mi amado. Me paralizaba. Era terrible porque uno de los significados era, por ejemplo, cuando tenía que dar en la facultad los exámenes. Cada vez que venía un examen lloraba. Porque cuando me sentaba ante los tres doctores, pastores iba a decir, profesores en los que tenía que dar el oral, yo entraba con mi memoria en blanco, no me acordaba de nada, me había estudiado todo sabía, pero al sentarme me olvidaba de todo. Miedos terribles, mi amado, inseguridad terrible, miedos al rechazo. Todo eso lo llevamos, lo traemos, mi amado. Pero luego, cuando el profesor me hablaba y me tranquilizaba y me decía, bueno, vamos a empezar por tal cosa, no paraba de hablar. Y me acordaba y me venía todo. Yo creo que fue la gracia del Señor, porque si no mi papá no me dejaba entrar cada vez que tenía que dar un examen. Si no te recibí, no vas a entrar. A la calle, me decía. Porque él quería que estudie, como él nunca estudió, ni hizo ni segundo grado. Y era muy inteligente, construía edificios, pero él a nosotros nos obligó a estudiar todo. Y si no estudiábamos, más nos anotaba. Y más cursos y más cosas, y todo el tiempo, todo el día estábamos estudiando. Yo le doy gracias porque realmente con lo poco que él tenía o que había recibido, él pudo hacer mucho. Vos fíjate, con tan poco podés hacer tanto, porque en lo poco es lo que el Señor hace en lo mucho, lo sobrenatural, con lo poco. Entonces, fíjate qué fuerte, el cordón umbilical hay que romperlo. Esa alma tiene que ser reengendrada. ¿Y a quién puso Dios para reengendrarte? A los ministros. Ellos te reengendran a través de la palabra, a través de la ministración. Quiero decirte algo que me decía el Señor. La doble unción no es más poder, no es más milagro, porque muchas veces queremos la doble unción ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para eso Dios no te la da. La doble unción es la capacidad, es la habilidad para ser lo que tenemos que ser y para hacer lo que Dios nos llamó. Esa es la doble unción. Para que Dios haga, y muchas veces no pasamos, muchas veces nos sentimos que no necesitamos. Justamente el apóstol este fin de semana dijo, extiendo doble unción. Ah, mi amado, te perdiste algo tremendo. Porque esa doble unción te capacita. Esa doble unción es el aceite, el óleo que baja para hacer de vos lo que no sos o lo que te es imposible. Lo que es imposible para nosotros humanamente, Dios lo hace posible a través de la unción, a través del aceite. ¿Sabes qué es la doble unción? El bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de la palabra. Es el Espíritu del Padre, es el Espíritu del Hijo.
el bautismo de esas dos unciones te da el poder y la autoridad para decirle a esos diablos que ya no se metan más con tu vida, que tu alma le pertenece a Cristo y que se somete a Cristo y que el gobierna a partir de ahora es el Señor Jesucristo. El Señor David le dijo a su alma, alma mía, bendice a Jehová. Cuidadito. Alma mía, sujétate, sométete, rendite. Así hay que tenerla. Porque si no, todo el tiempo se revela. La rebeldía no es del espíritu. Si fuera del espíritu, bueno, ya ahí es un tema más profundo. Pero es del alma, mi amado. No quiero. Y quiero decirte algo, la sanidad, como hablábamos hoy con el apóstol, la parte más importante la haces vos, mi amado. Porque cuando se suelta la palabra, cuando se suelta la unción y vos te humillaste para decir, quiero esa bendición, quiero esa unción para dejar el oprobio, para dejar lo que no es preciado, para dejar lo que no te agrada, para hacer tu deleite, Señor. Esa unción cae, mi amado, ese aceite cae de la cabeza, dice la palabra, por las barbas, por las vestiduras y llega a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, qué importante, mi amado. Yo le doy gracias a mi pastor que me hacía pasar todas las veces. El lunes hablaba con los hermanos. Si no pasaba, me iba a buscar y me decía, vení acá vos. Te falta esa unción. Te falta esa unción. Amén. Y después agarraba y, mamita querida, siempre tenía razón. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Cómo nada? ¿Y por qué no pasaste? Si le digo que no necesito, me manda 2 veces a pasar. Y si digo, me rebelé, me quedo más abajo todavía disciplinada. Entonces me callaba y decía, sí, tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Y tenía razón, porque mi alma, mi amado, para que obedezca, era terrible. Estaba más meses abajo que arriba. Más veces disciplinada que arriba. Y gloria a Dios, le doy gloria a Dios, porque por el padecimiento se aprende obediencia. A veces uno dice, no quiero sufrir, no quiero disciplinar, no quiero que me rete. ¡Ay! Se pone a llorar. Dale gloria a Dios, porque por cada disciplina hay un fruto de justicia y hay cambios en tu vida y todo lo que era malo se convierte en bueno. Y esos frutos, como decía recién Zulma, son frutos para vida, frutos de justicia, los frutos que le agradan al Cordero para comer. Él quiere comer fruto, pero no fruto de amargura. Él quiere comer buenos frutos. Porque en tu vientre hay fruto, hay trigo, hay pan. Bienaventurado, dice la palabra, el que come pan en el reino de Dios. Vos estás comiendo pan en el reino de Dios. Y el pan en el reino de Dios es el pan de la liberación que quita los daños que te han hecho. Te liberta. El pan del rostro es el pan de la unción, del aceite, que te renueva, que quita la debilidad. Ese pan del rostro, David lo comía cuando estaba en guerra, cuando era perseguido. Pero nosotros hacemos al revés, mi amado. Cuando más mal estamos, más huimos, más nos oponemos y más nos vamos para atrás, a lo último, arriba. Mi amado, arriba hay disconformidad. Te guste o no te guste, hay disconformidad. Tu alma tiene que ser sanada. Entonces, te cierro acá. Te voy a decir qué es cananeo, qué es eteo y qué es amorreo. Acá el Señor dice, por tu origen no fue cortado el cordón, porque eras padre amorreo, madre, bueno, ahí viene hablando, cananeo. Bueno, mire, la palabra cananeo significa derribar, subyugar, humillar.
¿Qué significa esto? Altivez. Nos gusta humillar. Esto tiene que ver con una influencia ancestral, en los que nos ponemos sobre los demás, y queremos ese lugar, sobre los demás. Orgullo, para ser vistos. Fuerte, mi amado. Esto tiene que ver con cordón umbilical. Después usted vea Proverbios 30, 29 al 32. No hemos roto con ese orgullo tan dañino, por el cual no podemos decir me equivoqué, voy a retroceder. Dios mira de lejos al orgulloso, a los ojos altivos, pero al contrito y humillado no solo lo mira, sino que lo exalta. A veces tenemos un orgullo que pasa aún hasta las situaciones que hemos vivido, pero tiene que ver con tu origen. Un orgullo que no nos permite ser lo que tenemos que ser en Dios. Un orgullo que no te permite verte hacia adentro. Que necesitamos el consejo de una autoridad, la administración de autoridades, de sabios, porque para administrar se necesita sabiduría de Dios. No es para todos, hay que estar preparados. El amorreo, el cordón umbilical amorreo, significa vanagloria. Nos habla de actitudes de arrogancia, de soberbia, donde buscamos que todos sepan lo bueno que somos. Si no dicen que soy bueno, agárrate en la escalera. O lo bueno que hicimos, vanagloria. Eso es incorrecto delante de Dios. Y al transcurrir el tiempo es dañino. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esto es algo que es muy común, acá no pasa. Pero esto lo vivimos. Me río porque recuerdo dos hermanitas que tenían la alabanza. No las voy a mirar porque ya saben quiénes son. Vivían juntas, pero siempre estaban peleadas. Y siempre estaban enojadas una con la otra. Lo más lindo que llegaba la hora de servir y venían las dos corriendo y se paraban y yo estaba ahí parada. Y le digo, ¿qué van a hacer? Vamos a subir. ¿Y cómo están? Bajaban la cabeza. Le digo, vayan y ministrense primero. Y después suben. Hoy están maduras, son siervas, que han aceptado la corrección, la disciplina. Son benditas, benditas. Bueno, acá después tenés un proverbio, después si querés, Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Proverbios 8, ¿no? 13. Cuando llega la soberbia también llega la deshonra. Qué fuerte, ¿no? Porque la deshonra tiene que ver con haber perdido el lugar por soberbia. Antes del quebranto está la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Yo creo, mi amado, primero me ministra a mí el Señor en la palabra que predico. Siempre el Señor
a través de su palabra, me quebranta el vientre. Mi vientre llora, gime, porque en ese vientre esas cosas tienen que ser quitadas. Y la raíz etea, para cerrar, significa terror, intimidar, miedo, asustar. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? Bueno, fíjese, esto viene en Génesis 25:9, Zohar eteo, que significa, Zohar significa aridez, miedo al desierto. ¿Cuántos tienen miedo al desierto? Miedo a la prueba, a lo árido. Quiero decirte algo, en el desierto yo puedo ver cosas gloriosas. En el desierto Moisés se encontró con el Señor. Éxodo 3:1 y 3:2. En el desierto, son buenos los desiertos, porque en los desiertos nos encontramos con Él y podemos mirar nuestra desnudez. Y Oseas 2:14, el Señor en el desierto te buscó para seducirte, para hablarte, para hablar a tu corazón. ¿Sabes una cosa? A veces necesitamos el desierto para detenernos y para decir cuán mal estaba andando. Menos mal, Señor, que me sacaste las cosas que me hacían tapar lo que no te agrada. Bueno, hasta aquí. Hay mucho más, pero el Señor me dijo, es necesario la sanidad. Necesito que entiendan que esas influencias babilónicas, lo peor está adentro. Y Satanás sabe cómo influenciarnos. ¿Por qué? Y porque todo lo que vivió nuestra madre fue por causa de las tinieblas, por causa de la rebeldía a Dios, por causa del pecado. Porque si estamos en Dios, la luz, la bendición acompañan tu vientre, bendicen tu vientre. Entonces, qué bueno como papás meditar en lo que hemos engendrado. Y qué bueno meditar como hijos dónde fuimos engendrados. ¿Cuál fue el vientre que nos engendró? No para culpar, no para acusar, sino para decir, Señor, necesito sanidad. Necesito ser limpiada de estas cosas. Quiero servirte. ¿Sabes qué? Uno escoge qué quiere para su vida y su futuro. Si yo hoy practico algún pecado o practico alguna tiniebla, le estoy dejando a mis nietos una maldición más. Mi rebelión va a ser la herencia para mis nietos. Sin embargo, hay herencias de bendición. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Resultó en bendición. Porque él dijo, mi herencia será bendita. Yo declaro, creo. Dice la palabra que Leví diezmó los lomos de Abraham. Abraham fue un precursor de esa bendición, de esa riqueza para sus hijos, para sus nietos. Hay cosas que resultan en bendición, hay cosas que resultan en maldición. Por eso, mi amado, no podemos ser egoístas y pensar solo en nosotros. Si hay una vida detrás nuestro,
Dios hoy te detiene, hoy te para. Si estás en un desierto, en ese desierto podés encontrar esa sanidad, porque Él te quiere hablar, o Él te está hablando hoy. ¿Cuál fue tu origen? ¿Cómo se gestó tu alma? ¿Qué dolores llevas adentro? Que no son la causa de tu matrimonio, ni lo que hoy estás viviendo, sino no permitiendo que el Espíritu Santo, esa unción, venga sobre tu vida y puedas seguir limpiando, puedas seguir cortando ese cordón umbilical, esa deformación en tu alma. Esa deformación, ¿por qué digo deformación? Porque el Señor, aún aborrecidos, David supo decir: aunque mi padre y mi madre me dejaran, yo sé que tú, Señor, eres mi Dios, tú me recogiste, tú eres mi Padre. Vemos muchos aborrecidos en la Biblia, muchos no tenidos en cuenta. Un gran Elías, un gran ministro, hasta que llegó el miedo, la debilidad, un origen. ¿Qué hacemos? Tenemos que confiar en papá, en nuestro verdadero papá. Tenemos que regresar al principio, ni siquiera a ese origen del vientre. Hay un principio eterno, hay una bendición eterna, hay un amor eterno. Él te amó primero para que puedas amarlo, para que puedas entender que Él tomó ese lugar de aborrecido, Él tomó ese lugar de burla, Él tomó ese lugar de dolor, de angustia, de amargura, porque fue separado del Padre por causa nuestra. ¿Para qué? Para que nosotros tomáramos ese lugar que Cristo nos dio, el Santo, el que venció por ti. To worship you, I live. To worship